En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo en www.naturhaus.es. Invocamos la segunda mitad de estos intocables de esta noche, de este último día de febrero, martes 28 de febrero. Le voy a pedir a Guillermo Rocafort, que le tengo conectado ya, como tenemos confianza, grande Guillermo Rocafort, así es, grande, muy grande, que nos dé 2 minutos simplemente de cortesía. Queréis rematar algo en torno a fondos europeos, que es un aspecto no menor dentro de los grandes fakes, de las grandes mentiras económicas de este gobierno. Sí, claro, bueno, había dado el dato de los 345.000 millones, pero es que claro, de los 30.000 primeros millones que nos han dado los fondos de New Generation, pues resulta que no hemos hecho los deberes y los que han venido, la señorita de apellido impronunciable, Mónica Holmeyer o algo así. Mónica, no le hemos podido justificar el 70% de esos fondos y ahora nos van a dar 6.000 millones más, ¿no? Entonces, pues no sabemos lo que va a pasar. Con lo cual seguimos creando deuda y en este momento yo creo que está desbocado. Este gobierno no sabe ni lo que va a hacer para lo que le queda de año, repito, para lo que le queda de año. Bueno, pues sobre todo porque se ha ido la comisión se ha ido sin saber realmente, no es que se ha ido convencida, como decía la ministra, decía, no, es que se ha ido convencido de que las cifras se ha llevado todo justificado y aclarado. Convencida, yo he oído todo lo contrario. Lo que decía la ministra, como dice, no, ha habido todo claro. Mentira podrida. Se han ido horrorizados, porque ya el primer día, y enseguida ya saludo a Guillermo, cerramos el bloque económico por hoy, tiempo tendremos de seguir hablando de esta y otras cuestiones. El primer día, lo primero que llegan, o las primeras horas que aparecen por aquí estos señores, es pedir hablar, porque solamente con representantes del gobierno central, creo que ya os lo conté aquí en esta mesa, y le ponen delante a la señora España y al señor Laschetti. ¿Quiénes son? Bueno, pues los responsables de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y tanto ambos de una cualificación técnica absolutamente sobresaliente. Y no sé si fue Carolina España o fue Javier Fernández Laschetti cuando le preguntaron, bueno, ¿y esto cómo va y tal? Y le dijeron, pues no nos alegra que nos haga usted esa pregunta, porque no tenemos ni la menor idea, porque desde hace 1 año y medio creo que nos hemos visto con ellos o nos lo han contado 2 veces. Que manda narices. Y creo que había una polaca en la delegación, sobre todo, que creo que se quedó ojiplática. Bueno, cambiamos de asunto. Guillermo Rocafort, ¿cómo estás, camarada? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y muchas gracias por tus amables palabras siempre. Yo tengo el mismo aprecio hacia ti. Bueno, aprecio, yo tengo respeto y admiración, no siendo la menor de ellas, por supuesto la personal y la humana siempre, ¿no? Y además que coincidimos pues prácticamente en todo, por no decir en todo, pero la académica también, porque Guillermo es abogado, es economista, es profesor universitario, ha sido legionario. Guillermo es de esas personas que lo ha sido un poco todo en la vida y todo lo ha hecho bien y lo sigue siendo, porque te quedan todavía muchos tiros que pegar. Y hoy, pues te pedía yo, bueno, si quieres luego hacer algún comentario sobre las golfadas de lo que hemos denominado ya algunos el putisoe, pero antes quiero yo hablar contigo del sí es sí. También tendremos que empezar a hablar del guau es guau. Bueno, hoy hemos conocido los datos del CGPJ, de los datos oficiales, para que, y la ministra, insisto, Irene, que si quiere bolsa, señora Montero, no pueda seguir diciendo que son casos aislados, que son 4 jueces fachas. Dice el CGPJ que ya son 646 las sentencias revisadas a la baja, y lo que te rondaré, Morena. Y esto es todavía discutiendo si son churras o merinas, porque que yo sepa no hay una propuesta ni coherente ni incoherente ni mínimamente digna de tal nombre encima de la mesa, pues no sé, para que le peguen un remiendo a esa ley o hagan, no sé ya qué hay que hacer con eso, Guillermo. Pues ciertamente tenemos una ministra de Igualdad que vive completamente alejada de la realidad y del mundo jurídico, lo cual es especialmente grave, porque ella es diputada, es legisladora,
pero se ve que no tiene conocimiento. Ese es el grave problema del que adolece en parte este Parlamento, que no se conforma de verdaderos legisladores de derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, de todas las ramas del derecho, porque ahí es donde se aprueban las leyes. El problema que tiene esta mujer es que desconoce lo que es ni siquiera una norma jurídica, ni la retroactividad de las leyes. Entonces, claro, y esto es algo que está muy expandido, especialmente en este gobierno. Entonces han creado una ley, bueno, esta y todas, que chirrían con un ordenamiento constitucional como el nuestro, y al final, en vez de aceptar y ser autocríticos, pues arremeten contra otros poderes del Estado, ese poder judicial que tiene, según la Constitución, la capacidad exclusiva y excluyente de interpretar y aplicar las normas. Entonces, estos lerdos, o lerdas, mejor dicho, o lerdes, lo que quieren es proclamarse en un poder único de la estupidez y de lo que es el hecho antijurídico, ¿no? Entonces, más nos valdría incapacitar a este tipo de personajes como Irene Montero, porque desde luego son un peligro público y para la seguridad nacional. De hecho, ahora mismo estas rebajas de penas de 600, que ya han calculado que van a ser 4.000, por mucho que use, digamos, sus terminales mediáticos, al final acabarán haciendo un grave daño a la nación española. Está claro. Oye, te voy a calentar un poco más, camarada, lo siento, vas a perdonar, pero es que estamos en lo que estamos. Luego, cuando salgamos fuera, nos pegará la bofetada el relente. Ponedme a Irene Montero y que lo escuche Guillermo. Vamos a comentar mínimamente las palabras de la figura. Que las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales exigen una respuesta como gobierno. Creo que debería ser una respuesta unitaria y que además nos permita preservar el consentimiento como centro del Código Penal, y por tanto lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior. Quiero un acuerdo y para eso voy a seguir trabajando hasta el último segundo. Iba a decir minuto, pero segundo. Gracias, ministra. Podías haber dicho hasta el último frame, Irene. 24 frames son un segundo. Que tu chico trabaja en televisión, le dices que te lo cuente esta noche, si se lo sabe. Oye, joder, quiero hablar bien. Dice la menda esta, dice la paisana, que hay que dar una respuesta como gobierno, y lo dice como si fuera sexadora de pollos. Coño, que es ministra, pues que la dé, ¿eh? Absolutamente. La verdad es que en este gobierno en esta coalición se están dando fenómenos verdaderamente contradictorios en el ejercicio de la política, porque parece que cada uno va por su lado. Incluso dentro de los ministerios socialistas, cada uno parece que adopta atribuciones o competencias que no son suyas. A mí me gustaría destacar lo que dice esta erudita, esta jurista de reconocido prestigio, que probablemente de seguir así llegará a ser jueza del Tribunal Constitucional, porque tiene una carrera que va dirigida, en el sentido que dice que en el centro de la ley del sí está el consentimiento. Vamos a ver, el consentimiento es la base del derecho civil, del derecho romano. Es decir, los contratos se cierran por consentimiento y todos los acuerdos humanos se basan en el consentimiento. Lo que nos está rememorando o nos está remitiendo esta jurista es quizá el derecho de los bárbaros, que es de donde se nutre Podemos y toda esta izquierda anticivilizadora, donde realmente se producían las cosas por rapto. Claro. El matrimonio por rapto es el matrimonio que al final se va a acabar imponiendo, porque los Podemos son los herederos de ese derecho, vamos a decir, antirromano, ese derecho bárbaro que se impuso al final con la caída del Imperio Romano. Yo es que cada vez lo veo más claro, realmente estamos ante una nueva invasión de los bárbaros desde el interior de nuestras naciones. Pero a esta le dices le preguntas quiénes eran las Sabinas y te dice que eran unos bares de copas de Villaverde o de Usera, ¿no? Claro, el consentimiento, pues si tú me pegas a mí un bofetado, me pegas un tiro y hasta me matas, joder, pues si vas a ir para adelante lo normal por asesinato o por homicidio, depende de lo que hubieras estado ahí pensándote el asunto y planeándolo y tal, ¿no? Lo normal es que a mí no me parezca bien, igual que no me parezca oportuno que me pegues un tiro y me mates. O sea, que lo normal es que yo no te consienta que tú me vayas a matar, y mira que te aprecio yo a ti, pero claro, si me quieres matar, pues no te lo consiento, joder. Parece que lo único que han aprendido de derecho es la palabra del consentimiento, pero es que el consentimiento, o sea, y se agarran a eso como el que se agarra al clavo ardiendo de su propia ignorancia. Es decir, el derecho tiene una cantidad de infinidad de matices y de interpretaciones. Entonces, ver a esta mujer repitiendo como
que nos da la matraca todo el día con lo mismo, el corazón del consentimiento. Esto de verdad ya es de esquizofrenia de bárbaros del tercer milenio, que es a donde nos llevan, a la barbarie y a la edad de piedra. Es que esta es una ministra de la edad de piedra, desde luego, de un proceso involutivo a una nueva edad media, podemita, donde realmente al final, pues no sé, nos vamos a acabar mordiendo la oreja a todos, porque es que esta mujer dice una cantidad de bobadas y además como le dan ese eco con los medios de comunicación, que parece que vaya, digo, directo al Tribunal Constitucional. No, pero a nosotros porque es que, joder, es que nos da unas tardes impagables, porque nos reímos un rato. Si no fuera porque el asunto no tiene ninguna gracia, porque hay 56, casi 60, me parece ya, violadores en la puñetera calle antes de lo que les hubiera tocado. O sea que claro, lo hacemos farsa, pero es tragedia. Claro, hay que hacer una auditoría ya, y el PP y Vox se tienen que poner las pilas, una auditoría de la ley de los violadores, porque es la ley suelta violadores, una auditoría donde además se fijen zonas de peligro, porque de alguna forma están creando marcos, espacios públicos, como dicen ellos, utilizando su argot estúpido, están creando marcos públicos de inseguridad sexual, porque realmente ahora mismo, no sé, habrán que ir un poco prevenidos, ¿no? Es un fenómeno que tenemos que tener muy claro, porque este entorno, digamos, de peligro de asaltos, de violaciones, etcétera, etcétera, y de agresiones, lo ha creado este gobierno. Y es hora de que la oposición se ponga las pilas y solicite auditorías, pero desde ya, para la hora de hacer un seguimiento con estadísticas, para saber a partir de ahora qué reincidencias hay de estas personas que han sido sueltas a través de esta ley, porque eso lo demanda la sociedad. O sea, que la oposición se ponga las pilas y se ponga a hacer los deberes, como se dice vulgarmente, y hacer estadísticas. Que hagan los deberes. Grande, Guillermo, que te veo en forma. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo, Eurico, muchas gracias. Bueno, los tres juristas de la mesa, rapidito. Fernando, si quieres, empiezo por Fanego, por Fernando y por David. Y después Juan Carlos, si quiere comentar alguna cosa. Uy, me gusta el fondo, nos hemos quedado ahí en un fondo de Valdés Leal. Don Fernando Fanego. Te decía, esta mañana, les digo, esta mañana hacía un post, porque además tengo un amigo magistrado de lo social que había hecho un comentario en una red social profesional, bueno, LinkedIn concretamente, acerca de precisamente lo que estaba diciendo la señora Rocafort, que suscribo completamente todo lo que ha dicho. Y hablaban del Consejo General del Poder Judicial, que había informado sobre los 646 casos, pero es que no se ha dicho o se ha obviado, por lo menos en decir que había 96 excarcelados ya. 96 excarcelados por este tipo de delitos. Y yo he preguntado en esa misma red social, a colación de lo que ha dicho mi amigo magistrado, lo he compartido y he preguntado, ¿y quién respondería en el caso de que uno de estos excarcelados, beneficiados por la ley sí o sí, volviera a reincidir y volviera a cometer un delito? ¿Quién es el responsable civil directo y el subsidiario? ¿Alguien me lo puede decir aquí en esta mesa? Tengo ilustres compañeros juristas que seguramente me podrán ayudar. Es decir, porque esto es muy grave, querido David y querido Fernando. Juan Carlos, tú, aunque eres economista, tú también sabes perfectamente. Es decir, es muy grave. Es decir, el problema es que no tiene vuelta atrás. Todo está, como digo yo, vacatio lequis, que hasta que unos no están de acuerdo, el otro no está, es decir, el partido con el que gobierna el PSOE, ¿no? Es decir, Podemos, ¿no? Que nos aclaran que si uno está, pero el daño ya está hecho. ¿Me podrían decir ustedes quién es el responsable? Si a ustedes mañana cogen a una víctima, cualquier persona, y la vuelve otra vez a reincidir, será el Estado directamente, ¿no? Habría que ir directamente contra el Ministerio, digo, entendido, de Igualdad. ¿A propuesta de quién se hizo esta ley? Bueno, usted es experto en responsabilidad civil. Claro, ¿Qué más sabe de la mesa? Claro, pero a ver, el garante de todo. Ya hay en marcha un procedimiento de una chica que inició el procedimiento de, más que responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial del Estado, que hemos hablado en esta casa. Me refiero a patrimonial porque es del Estado, claro, lógicamente. En alguna ocasión. ¿Puede prosperar? Yo no lo sé. Tengo alguna duda, porque para la que prospere una reclamación patrimonial tiene que haber una causa-efecto, causa directa. Tiene que haber un nexo causal, que eso es muy relativo en derecho, y bueno,
Es decir, yo lo haría. Yo como abogado, yo lo haría. Yo metería la responsabilidad. En el caso que nos compete, y no quiero tampoco aglutinar yo la información de lo que estoy comentando, y sobre todo porque yo creo que hay más cosas y sobre todo compañeros como vosotros que sabéis también. Pero sí que es verdad que el hecho, si se vuelve a repetir, o digo, y ha habido un caso de uno de los violadores que ha dicho que cuando saliese de la cárcel que iba a ir directamente a la víctima otra vez a hacer lo mismo. Es decir, con lo cual, o sea, es decir que el problema ya... al cuadrado. Al cuadrado. Claro, ya, aquí existe, sabéis perfectamente que hay una serie de personas, de delincuentes que nunca se reinsertan en la sociedad, que suelen ser los pederastas, los violadores y los maltratadores. Y asesinos. O sea, hay una serie de perfiles. Entonces, esto va a ocurrir, ojalá me confunda, ojalá me confunda, pero nos sentaremos en esta mesa y estaremos lamentando la reincidencia de alguien que ha salido de prisión por motivo de esta ley. Dalmau. Bueno, ejemplos los hemos puesto, el crimen del Ardero, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad en contra de las juntas de tratamiento penitenciario y los trabajadores sociales? Sí. Y por el ejemplo de poner una estadística, el asesino del Ardero salió y volvió a cometer otro asesinato. ¿Os acordáis, perdonad? Soy lego en derecho, pero cuando no existía este aborto legal, esta bazofia, esta basura legal, cuando a veces los jueces de vigilancia penitenciaria tenían que aplicar lo que hay, que era mucho más duro que esto y tal, la Junta de Tratamiento, y le caía la del pulpo al juez de vigilancia penitenciaria, oye, porque resulta que el fulano a las 48 horas, hay 1000 casos, no voy ahora, en fin, no quiero dar ninguno concreto, tengo 2 en la cabeza. Claro, pues es que la sociedad va a demandar un responsable. Pero claro, yo quería poner un ejemplo que lo hemos vivido y lo hemos mal vivido, he dicho de otra manera, que ha sido la responsabilidad que ha tenido el gobierno cuando ha pasado la pandemia. Por no tomar las medidas, con todas las querellas que se han interpuesto, que curiosamente el fiscal Navajas, curiosamente, los ancianitos que han muerto en las también, y la responsabilidad, pero aquí hay una cosa que es un factor importante, digo, por lo menos en la administración de justicia de nuestro ordenamiento jurídico de nuestro país, es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. Pero ahí estuvo el fiscal Navajas. ¿Y quién para todo eso? Cuando llega cualquier situación de estas, llega el ¿de quién es la fiscalía? A la fiscalía, claro. ¿Quién la designa? Pero ahí podemos entrar en la doctrina Botín contra la el señor que vive en Mordor, el señor de Moncloa, pero que vive en Mordor. Esto de la responsabilidad del Estado, de lo que es la responsabilidad patrimonial, es que el fiscal no interviene. Exacto. No va a intervenir. Pero porque es un procedimiento administrativo. pero por ejemplo, claro, yo, si tuviera una persona en esta situación, si es vía penal, sigo preguntando, porque muchos de los que nos ven no son abogados. Hay determinados tipos, supuestos, en los que si el fiscal no pide prisión, por ejemplo, el juez no puede decretar la prisión. Estamos en justicia rogada. Claro, lo que tienes que pedir tú. Claro, tienes que pedir. Si nadie lo pide, el juez no puede. La gente piensa... La fiscalía, por tanto, el papel de la fiscalía, cuando no hay acusación particular y acusación particular. Pero para eso hay una acusación particular. Pero es que aquí en España nos hemos cargado la acusación popular, que era importantísima, la labor de la acusación popular, porque nos hemos metido en un berenjenal que si la fiscalía no es la que acompaña directamente a todo esto, como nos ha pasado durante la pandemia, que evidentemente lo que dice David tiene toda la razón del mundo, hay que denunciar sí o sí porque nos van nuestros derechos, repito, nos van nuestros derechos, porque si no viene la fiscalía, desea quien sea, y acaba como acaba el fiscal Navajas con todas las querellas, las 30 y tantas querellas o 40 y tantas querellas que se pusieron durante la pandemia, porque no había lugar. Y entonces, claro, y entonces volvemos a lo de siempre, que yo antes decía la doctrina Botín contra la doctrina Atucha. Si la fiscalía, pero ¿de quién depende la fiscalía? Claro, del gobierno. Entonces, repito, hay que gerenciar nuevamente los ciudadanos el control directamente de la acción popular, porque es fundamental, nos van nuestros derechos. El ejemplo lo tenemos con la ley de sí es sí, y el ejemplo lo tenemos durante la pandemia. Son dos, repítase el apelativo que quiera ponerle cada uno, de este gobierno. 2 comillas de este gobierno. ¿Quién es el responsable? Sánchez, eres tú el responsable. Y sin embargo te vas a ir de rositas. Ahora le voy a dar la palabra a Bermejo, pero usted ha dicho, no quiero yo dejarlas pasar por alto, ¿recuerda de Fernando Martínez Dalmau, siquiera mínimamente, para mayor conocimiento de nuestra audiencia, insisto, que no se adopta en materia de derecho, qué era exactamente la doctrina Botín y qué era exactamente la doctrina Atucha, que si tomó ese nombre
viene de que se aplicó cuando había un señor que se llamaba Juan María Tucha, que fue consejero de Interior también y fue presidente del Parlamento Vasco. Exactamente, donde media precisamente el hecho de que la Fiscalía, si no tomaba actuaciones, pues no se podía porque él se negó en un momento dado, no vamos a recordar el caso, a facilitar una información y tal. Efectivamente, y entonces pues su señoría y en este caso el tribunal pues otorgó a la acción popular el hecho, porque esta acción popular venía refrendada, además importante, por unas acciones y unas acusaciones claves. Además, en sí se veía el hecho del delito, cómo se había cometido. Entonces, claro, tenemos que reclamar nuestros derechos. Los ciudadanos tenemos el deber, como muy bien dice David, de interponer todas aquellas acciones judiciales en las cuales nos veamos minusvalorados en nuestros derechos y libertades fundamentales. Porque nos va, como decía en el 8M la innombrable ministra, nos va no la vida, sino nuestros derechos. Juan Carlos Bermejo, no sé si quieres hacer algún comentario en torno a esto. Bueno, la gravedad de esta ley, las consecuencias, sin duda las va a sufrir en sus carnes, pero no ahora solo, sino cuando uno de estos delincuentes que han escarcelado 96 van, vuelva a reincidir y vuelva a cometer delitos, que lo harán. Y no quiero ni pensar si alguno de ellos es con resultado con resultado de muerte entonces, y esto va a ocurrir seguramente, y ocurrirá pues no hoy probablemente, pero a lo mejor dentro de un mes, 2, 3, 4, justo en... Entonces esto es irreparable ya, las consecuencias de esto, y sin duda será probablemente la causa más probable de la derrota de Sánchez, esto, sin duda. ¿Usted cree que esto se lleva por delante? Bueno, y todo lo que estamos contando. Sí, todo, pero esto... Porque esto genera una alarma social, sí, detesto las frases hechas como esta, pero en este caso me viene al pelo, a una alarma social brutal. Claro, porque, vamos a ver, es lo mismo que lo que le digo a Isabel con lo de la sanidad. Sí. O sea, cuando tú tienes a, no sé, 200.000 personas en la plaza de Cibeles, macho, hay que ser muy cegato para ver que no tienes un problemita, Y si 2 semanas antes de las elecciones da la casualidad de que alguien se muere en las puertas de un centro de salud porque no está el médico y porque no sé qué... Que son cosas que pueden pasar, pero como te pase... Como te pase, estás muerto. Como le pasó a Rajoy en el 11M con los trenes. Y esto, es que esto hay que hablar así de clarito. Que no sé si es el mejor ejemplo, pero esto le va a pasar factura. Que no estamos dando, que es muy importante, porque viene del Consejo General del Poder Judicial. Perdona, Juan Carlos, que es que... si nos quedan minutos hasta el siguiente corte. Bueno, pues muy rápido. El dato es que el 70% del total de sentencias que existen referentes del total, o sea, esta cifra que estamos dando se va a quedar pequeña cuando lleguemos a ese 70% que ha dado el Consejo General del Poder Judicial de revisión de condenas y de excarcelaciones que va a haber de todas las sentencias, el 70%, con lo cual no me queda más remedio que decir que Irene Montero no entiendo cómo ha llegado a ser cajera y sí entiendo cómo ha llegado a ser ministra. Bueno, se calculan unos 4.000 y pico, me parece que el otro día lo oí. 4.100 o 4.200. Claro, hay muchos escritos que a lo mejor se están cursados, pasa que como también recordemos también, hoy estamos didácticos, recordemos también, para quien no tiene por qué o no sigue todos los días, no ya este programa que os lo recomendamos, sino todos los días la actualidad, y a lo mejor se ha perdido algún capítulo de la serie esta iba a decir el nombre de una plataforma, recordemos por qué van a llegar a ser 4.000. Probablemente, o puede llegar a ser 4.000. Hombre, porque, a ver, lógicamente Justicia tiene todos los datos exactamente de lo que... Pero hay muchas comunidades autónomas que no facilitan esos datos. A pesar de que el CGPJ, Cataluña y País Vasco, por ejemplo, de que les dio un toque hace ya algunas semanas en ese sentido. Ahí, lógicamente, habrá un montón de personas que estén cumpliendo, que hayan sido condenadas y que se hayan solicitado, o se hayan acogido a la mejora de la ley, a la rebaja de la ley. La huelga de secretarios judiciales, como decías antes, que tendrá todavía el tapón echado y tendremos cientos de escritos desde enero. Oye, ¿cómo está eso? Porque eso está ahora mismo encabritadísimo, por ser suave. Yo creo que deberíamos hacer hincapié, por lo menos, en esto en los televidentes del programa, porque, a ver, es un perjuicio para todos, sobre todo que se retrase todo. Sobre todo porque ya lleva durando... ¿Desde cuándo están en huelga, Fernando? Desde primeros de año, básicamente desde primeros de año. De una forma interrumpida antes, pero luego ya fue a partir de primeros de año. De brazo caído, pero primero, después de Reyes, fue cuando fue
fue directa, ya fue continua, ¿no? O sea, estamos ya hablando de casi 2 meses. Y el problema está en que, claro, la gente de a pie y la gente que somos ciudadanos, que cualquiera, es decir, que puede verse inmerso en cualquier procedimiento judicial, pues ya por si tenemos vilipendiadas y muy mal las garantías en nuestro país, lamentablemente, pues jurídica, digo, sobre todo la seguridad, pues claro, en esto es horrible, porque claro que ya de por sí el retraso que puede tener en un procedimiento, pues que te lo retrase mucho más, pues es desventaja para el propio procedimiento, para dilación, para el cliente, para la persona que está interesada, lógicamente, que haya una resolución de un juzgado que le ponga fin a lo que tenga, pero claro, si están en huelga estos señores, pues habrá que entender, y de momento creo que se han reunido esta mañana y tampoco han llegado a ningún. Creo que esta mañana se reunieron el viernes pasado y esta mañana creo que también ha habido otro, pero no. Fernando, y nos vamos a publicidad. Hay un dato que ha dado Guillermo que a mí me parece muy importante, que es el tema del consentimiento, volviendo un poco al tema anterior. Cuando el consentimiento ha dejado de ser un valor objetivo, que lo teníamos cualificado en los tipos básico, cualificado y el hipercualificado con las diferentes penas, pasa a ser un hecho subjetivo, totalmente subjetivo, que depende directamente de la persona que denuncia. Lo estamos viendo en el juicio de Dani Alves. Estamos dependiendo de esa sentencia para conocer el alcance verdaderamente de la ley. Si llegamos a saber en el momento anterior, porque dice que sería malo volver a la anterior ley, cuando la anterior ley en los 3 tipos, básico, cualificado y hipercualificado, entraba absolutamente todo, la agresión sexual del tipo que fuera, el abuso sexual y los diferentes tipos agravados. Pero es que esta gente se ha vuelto loca, porque lo que no estamos en este momento, y no vamos a poder conocer nunca en cada momento, qué grado de consentimiento ha tenido la víctima referente a los hechos que se le pueden enjuiciar al presunto delincuente. Ya, pero es que lo que es ilógico es que le dejes al mono manejar la nave. Es decir, porque si a un mono le dejas manejar la nave, ¿qué hace un señor que no tiene el conocimiento ni básico para poder establecer o crear un precepto que luego sea de obligado cumplimiento para los demás? Es decir, que esto es lo que ha pasado con esta señora. Es decir, que es de cajera del súper o de lo que haya sido, que es muy respetable el trabajo, cualquier trabajo. Es decir, pues es evidente que, pues, y es lo que tenemos. Hace relativamente poco alguien decía que para que no subiera la inflación, que una de las medidas que era, o los tipos de interés, era topar el Euribor. Digo, pero claro, o sea, topar el Euribor, pero es que ni sabe lo que es topar, ni sabe lo que es un Euribor. Claro. Pero no, y sobre todo porque claro, la chorrada es de aurora boreal, o sea que mientras los tipos están a 0 y te viene de puñetera madre, hay que no te lo tal, ¿no? Pero cuando empieza a subir, coño, ¿cómo se va a topar el Euribor? Que me lo pague el Estado. Esto es como cuando... Pues no es gobierno. No me voy a meter en el charco, yo que me he dedicado algunos años profesionalmente. Bueno, me he dedicado algunos años a la bolsa. La bolsa es un mercado organizado, que está controlado por un regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera y tal. En este país, desde antes, desde el régimen anterior, desde los años 60, hemos visto estafas sin cuento, no voy a dar el nombre de ninguna. Y esto dura, estafas piramidales, normalmente lo que se llama Ponzi, y esto duraba lo que dura, claro, porque se iban pagando a los últimos con lo de los primeros, ¿no? Y tal. Y entonces, algunas duraron años, la última no, la penúltima, porque la última eran unos pagares carísimos que valían una pasta, que yo siempre dije, no sé quién demonios comprará esto y tal, claro. Pero la penúltima, aquello fue tremendo porque durante años, y esto lo he visto yo, lo hemos visto todos los españoles, si no comprabas aquello que te vendían y que luego te lo compraba el propio que te lo vendía, el que lo fabricaba y tal, es que eras un imbécil, porque dicen, pero si estos tíos me están dando un 10, joder, y tú estás ahí, tienes el dinero en el banco y te están dando un 2. Joder, cuando aquello reventó y durante años y el Estado se tenía que hacer cargo. Y dices, ¿pero por qué? ¿Y a santo de qué? Pues, y ustedes dirán, ¿y esto qué viene? Pues viene a cuento de lo que ha dicho Fanego. ¿Pero qué coño topar el oiga, ustedes cuando alguien va a firmar una hipoteca, pues firma. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Perdona, es que me has disparado el alón. A lo de la multidivisa. ¿Os acordáis de los créditos multidivisas? Sí. Que a mí me lo intentaron meter. Si yo me podía haber pagado 3 pisos en 5 años, porque venían bien dadas, pero cuando aquello se daba la vuelta. Eso sí que se lo inventó un figura, lo de la doble especulación contra la divisa y contra los tipos de interés. Claro, era una combinación explosiva que en algún momento salía mal, y cuando salía mal la gente se arruinaba y se iba a tomar por saco. Y de eso tú sabes seguro. Usted lo de las multidivisas lo recuerda, Juan Carlos. Un minuto y nos vamos a publicidad.
En yenes, las estas en yenes. Sí. En yenes y francos suizos, que era lo que se solía utilizar. Sí, quiero aprovechar este minuto para denunciar la 35ª tropelía de este gobierno y de la mesa del Congreso, porque es la 35ª vez que dilatan la tramitación de la ley que se aprobó para enfermos de ELA, la 35ª vez que dilatan la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Qué fuerte. Qué fuerte. Pedro Sánchez Castejón, Meritxell Batet y toda la mesa del Congreso y los portavoces parlamentarios, se os debería de caer a todos la cara de vergüenza. Un minuto de publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos. Bueno, dejadme que os recomiende como cada día a esta hora el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles, dueños del mundo 2, con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau, El pintor de batallas, un libro extraordinario en el que encontraréis pues, un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él.
piel. Conoceremos a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres, la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. A esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar, como la historiografía ha ocultado, que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del terrible pirata Barbarroja. Cuando éramos invencibles, 2 dueños del mundo de la editorial del Gran Capitán, que sigue como número 1 en ventas en Amazon en el apartado de Historia de América. ¿Está ya conectado Eric Encinas? Pues don Eric Encinas, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, Eurico, y también a la mesa con la que está. Eric Encinas, desde Barcelona. Oye, quería dedicar, bueno, es un bloque de media hora, los últimos minutos los vamos a dedicar a otra cosa que también es Cataluña, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque quiero yo comentar un asunto con Juan Carlos Bermejo, por supuesto, y con el resto de la mesa, si quieren intervenir. Pero contigo quiero hablar de un suceso que no había tocado prácticamente en esta mesa. El otro día lo toqué contigo de refilón, en Periodista Digital, en La Retaguardia, en mi otro programa. Es verdad que de eso han pasado muchos días, hemos sabido muchas cosas. Os lo va a resumir Eric mucho mejor, porque además tiene un montón de información. Es el caso terrible, no sé hasta qué punto lo habrá seguido nuestra audiencia, pero de estas dos hermanitas es un suceso terrible, pobrecitas, que se dijo que habían sufrido, que estaban sufriendo bullying, acoso escolar en su escuela, en Sallent, en Barcelona, y se habían arrojado al vacío, un patio de luces, pues una evidentemente perdió la vida y la otra pues ha quedado muy mal herida. ¿Qué datos tenemos? Hoy la Generalidad ha pedido disculpas porque... Pero vamos, inmediatamente en las primeras horas ya, el centro educativo, que suele ser tradición, pero la Generalidad también, la Consejería de Educación, se quitó de en medio y dijo que en fin, que ahí no había nada, que eso de acoso escolar y tal. Querían darle carpetazo cuanto antes al asunto, pero claro, nos hemos enterado de muchas cosas. ¿Qué es lo último acerca de este terrible caso, de este terrible suceso, Eric? Así es. Bueno, lo primero hay que decir que el suceso ocurrió porque unas niñas que son víctimas de bullying, claramente, como se ha podido ver, unas niñas gemelas argentinas que estaban viviendo en Sallent, que es una población pequeña de 7 habitantes, como sabéis, se lanzaron de un piso vacío y una de ellas, Ana, murió al acto, cayó. Pues sobrevivió y está ingresada, y las novedades y está mejorando, por suerte está mejorando su salud, pues tenga buen pronóstico y hacer lo que... Oye, vamos a hacer una cosa, Inara, es que me interesa mucho el tema y a Eric se le entrecorta. ¿Por qué no le intentamos volver a llamar a Inara, Elena, Dudi? Vamos a intentar llamar de nuevo a Eric Encinas. Es tremendo. Vamos a ver, el acoso escolar venía por dos vías. Sí, básicamente una por el tema del acento. Del acento porque las chicas las crías eran argentinas, tenían acento argentino y bueno, pues tenían que tener acento catalán, ¿no? Pues porque les parecía bien a sus compañeros. Ya se sabe a veces que los críos son bastante crueles. Esto decía el centro escolar, que además no lo tenía detectado. Yo que he tenido la docencia en casa, y no estando directamente relacionado con ella, ya os digo yo, lo que iba a hacer, que por aquí se va a Madrid, no, por aquí se va a Hospitalet de Llobregat. Porque lo que pasa es que los profesores, ¿sabéis cómo están? Así. ¿Sabéis cómo están los jefes de estudios? Así. ¿Sabéis cómo están los directores de los centros? Así. Bueno, salvo algunos que son los sectarios de tomo y lomo en lo que tiene que ver con el tema de la lengua. Luego, otra de las dos chicas tenía también otro lío, que es que, claro, es que manda narices, qué sociedad tan monstruosa hemos construido, porque siendo mujer, siendo niña, pues pedía que se dirigieran a ella con nombre masculino, o se había cortado el pelo, o algo así. ¿Está Eric de nuevo?
Bueno, abrimos es tremenda la sociedad que hemos construido, Fernando, tú que además pues conoces, porque eres catalán, conoces bien. Es decir, a unas crías que por tener acento argentino llegan, que además a lo mejor una clase de 40 son cuatro son críos, pero bueno, pero fíjate, pues una de ellas ha perdido la vida y la ridiculiza porque no tiene acento catalán. Y la pobre familia además, porque claro, bueno, no os preocupéis, esforzaros, ya aprenderéis, ya hablaréis como ellos, pero nos hemos vuelto todos locos. Es que lo que nos está pasando es una barbaridad, ¿no? Yo siempre hablo del apartheid que existe en Cataluña y que existe, bueno, también en Vascongadas, ¿no? El apartheid cultural, que es el que más duele, porque precisamente aquí estamos tratando dos temas, el bullying y el apartheid cultural, y también el género. Y las dos son mentira. Fíjate. O sea, este bullying viene por el género y viene por el apartheid cultural con el referente. Se han juntado las dos cosas, cóctel endiablado. Uno, que es mentira, que es el apartheid del acento y el apartheid cultural. ¿Por qué? Porque el catalán no era más que un conjunto de lenguas que existían allí. Es que yo, muchas veces, hablando con intelectuales, hablo del catalán, si es que alguna vez existió el catalán, porque es que fue el mozárabe en el sur, el judío en la parte intermedia y el lemosín en el norte. Hablando hoy de otra cosa con un compañero, porque discutíamos en Periodista Digital, un titular esta mañana, un compañero dice, no olvides que el catalán es un dialecto del mallorquín. Claro, y el lemosín es el que se impone, que es en la zona norte, y de ahí llegamos a lo que se llamaba la lengua franca, que es realmente la vulgar lengua franca, que es el castellano, ¿no? Con lo cual estamos ya falseando con esta atrocidad que ha pasado a estas chicas, ¿no? Que porque no tenían acento, que porque no eran... Aquí se va a pedir el ADN también a los niños, y se va a pedir el ADN, curiosamente yo lo tendría porque mi familia viene desde el siglo IX en Cataluña, ¿no? Pero es que somos españoles ante todo, ¿no? Y queremos la igualdad ante todo, ¿no? Y lo segundo que viene es referente al género, ¿no? El género que en este momento está en entredicho, ¿no? Porque ya hemos puesto en entredicho que estos son ideas frutos de la Ilustración. Mientras exista un acuerdo, pues es todo válido. Cuando las entidades permanentes de razón lo que nos dicen es que las cosas perduran porque existe un derecho natural y existe una concepción natural de las cosas y un devenir histórico también de ellas, ¿no? Entonces estamos jugando con todo esto y el resultado lo tenemos aquí, en que dos chicas se matan. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza. A mí se me cae la cara de vergüenza que en pleno siglo XXI, por un acoso, un bullying, y por un género que no existe, y por el hecho de defender unas ideas más allá de la política, como que puede ser el acento de un idioma que está en entredicho su origen, porque claro, podríamos hablar del valenciano o del mallorquín, más del valenciano que del mallorquín, pero repito, lo que ha acabado con todo esto es que dos chicas, el resultado de todo esto, que dos chicas han acabado con su vida. Me parece increíble. Una y la otra se debate entre la vida y la muerte. Sí, Eric, a ver si ahora, ya sé que te agradezco el esfuerzo, no tienes muy buena conexión. Vamos a intentarlo por segunda y última vez. ¿Qué últimas informaciones, qué últimos datos tienes sobre este asunto? Sí, a ver si hay suerte esta vez. Ahora parece que se te oye mejor, sí. Bueno, las últimas novedades, una ya la estabas diciendo tú, es que la Generalitat de Cataluña ha reconocido, ¿no?, ese acoso y por lo tanto efectivamente se confirma lo que estaba advirtiendo la familia y lo que ha exigido al centro, que dé explicaciones y que reconozca esa problemática. Además ha salido ya otro niño, que es también lo reciente, que también habría sido víctima de acoso, pero en este caso las niñas estaban recibiendo acoso, por un lado, porque una de ellas, Alana, se sentía chico y eso no lo respetaban otros compañeros y estaba recibiendo acoso. Y por otro lado, como estaba apuntando un tertuliano de la mesa, se estaban riendo, se estaban mofando y le estaban insultando a las dos por su acento argentino. De nuevo entramos en esa hispanofobia, ¿no?, que es crecimiento en España y que en Cataluña, y que por desgracia está afectando también a la educación, porque es evidente que está causando estragos. Incluso hemos visto ya escenas en Cataluña, ¿no?, de profesores que han participado, ¿no?, a veces en acosos, incluso propios profesores en acosos a determinados alumnos, ¿no?, por determinadas posturas políticas o por hablar en castellano, que han sido hasta cómplices, ¿no? Pues en este caso el centro, hasta que no ha pasado esto, lamentablemente, hasta que no ha pasado este terrible suceso, ¿no?, en el que una de ellas pues ha fallecido, desgraciadamente, Alana, y la se encuentra recuperándose. Esta es otra de las novedades, que parece que pues se va a recuperar más pronto que tarde.
y podrá también, lógicamente, cuando haya un juicio, seguramente declarar y esclarecer también por su lado el acoso concretamente y las palabras que recibió contra ella, ¿no? Incluso si hubo agresiones físicas. Entonces, la Generalitat yo creo que es un paso decisivo, ¿no? Que lo haya reconocido, y encima también hay que relacionarlo, también hay que tener en cuenta que hace poco también, esta misma semana, un niño con autismo también se intentó suicidar en Tarragona por víctima también de bullying. Por lo tanto, estamos viendo que están fallando esos protocolos de bullying, ¿no? En Cataluña, y que cada vez pues hay más casos. Hay más casos y es algo que a mí me gustaría remarcar que, como tú estabas apuntando, Eurico, desde educación lo han querido ocultar siempre y al final pues, ha estallado la realidad, ¿no? Con este caso que está saliendo en todos los medios y que está saliendo en Argentina, ¿no? En el Clarín, ¿no? Están haciendo de ese fallo de la integración, ¿no? De que no se está integrando bien a determinadas personas hispanoamericanas también, y bueno, relacionándolo con el caso de las niñas gemelas, ¿no? Argentinas, de este terrible suceso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que está pasando en Cataluña, y la hispanofobia eso está provocando acosos, y en este caso uno de los acosos que recibieron estas niñas fue por esta hispanofobia, que en este caso era por el acento argentino que ellas tenían, porque esto ocurre más veces, lo que pasa es que no siempre desemboca en escenas dramáticas, a lo mejor ha tenido que ocurrir una desgracia, Eric, para que estemos hablando de ello. Eric Encinas, que te envío un abrazo. Cuídate mucho, amigo, compañero, y hasta dentro de unos días. Y a todos. Claro, porque es que además Fernando Fanego, yo escuchaba esta mañana y ayer en alguna radio, es terrible, la dificultad de las crías no solamente era relativa al acento, ¿no? Aquí podemos hablar, no sé, voy a improvisar, ¿no? Un inglés correcto o muy correcto o incluso correctísimo, pero bueno, oye, hay gente que tiene más facilidad para los acentos, es una cuestión básicamente de oído y es una cuestión también de paciencia, ¿no? Y de escuchar, aparte de que no todo el mundo está igualmente dotado. Tenían dificultad con el aprendizaje del idioma. Creo que era el abuelo al que le decía a las pobrecitas que les costaba mucho, porque claro, si además tú tienes que aprender una asignatura que ya de por sí es difícil, me da igual cuál, encima en un idioma que es abstruso, que es extraño para ti, que no es el tuyo, a partir ya de una determinada edad, y el abuelo, el pobre, les decía, y esto, y me voy a poner social, estoy hablando muy en serio, coñas cero, ninguna, le pasa solamente a los pobres, le pasa solamente en esa basura de administración que han creado a las familias más desfavorecidas y a los obreros, porque los hijos de los dirigentes nacionalistas catalanes, de los que viven de imponerle el supremacismo lingüístico y cultural, como decía Dalmau, esos le pagan a sus hijos colegios alemanes, internados británicos, liceos franceses y la madre que parió a Paneque. O sea, son doblemente miserables. Y no solo eso, y aparte, pues, igual pasa en la sanidad. A ver si te crees que todos los políticos... no, ellos tienen su... Bueno, los de la ceja, los de la farándula. Se van a parir al monte Sinaí, o a tratarse un cáncer a Houston. El director este famoso de cine y tal, que tanto se queja de si el sistema público de salud y tal Almodóvar, ¿no? Bueno, pues este tiene me imagino que tendrá su seguro privado para poder atender. Es decir, lo del tema de la educación y sobre todo el tema de la lengua ha llegado a un extremo que me parece una absoluta aberración. Es decir, que tengamos que decir, bueno, a ver, mal comparado, si me dice usted, no, es que bueno, en Estados Unidos hay gente que va con armas y se pone a pegar tiros. A ver, o sea, evidentemente, no estoy hablando de los Masáis, pues simplemente, no termino, es muy corto lo que voy a decir, David, muy breve. Es decir, que me parece una aberración, sobre todo cuando no se tiene... Yo siempre hago y digo el mismo ejemplo, querido Eurico, es decir, cuando apresaron al buque pesquero Aracrana en aguas Somalia, en la que fueron apresados por piratas, el armador vasco, pero vasco de hecho tuvo que hablar con el Ministerio de Defensa y con el que estaba allí en mando de las tropas en la fragata en español y en castellano. Es de perogrullo, es decir, es de perogrullo que una lengua que es, aparte de bonita, de las más cultas, de las más habladas en el mundo, no tenga el más mínimo, pero hasta incluso para hasta los cafres, como dice usted, los mugrosos que gobiernan en esa región. Está claro. David Gómez, querías apuntar algo. Terrorífico
bueno, una niña que se supone que debe de estudiar en España, que además es argentina, que no es inglesa, no es... es de habla castellana, de habla española, se la provoque por parte de las instituciones una situación tan terrible, es decir, cuando no hay necesidad. Es decir, cuando esa niña podía haber estudiado perfectamente en castellano sin ningún problema, es decir, y haberle dado las medidas de apoyo que necesitara para que también aprendiese catalán. Pero claro, como resulta que en Cataluña todo se da en catalán, o prácticamente todo, ¿no? en lo que es la docencia, pues nos encontramos con dificultades. ¿Cuántos niños habrá con dificultades de estas? ¿Cuántos? ¿Cuántos habrá? Muchos. Es decir, a mí, por ejemplo, si me ponen a estudiar catalán de pequeño, como lo mal que se me daba el inglés y el francés, pues ya encima hubiera tenido que estudiar catalán, pues terrible, ¿no? Es decir, terrible. Pero a lo mejor lo a lo mejor lo en casa. Yo digo que no. Es decir, yo no estoy en contra de que se fomente la lengua catalana. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Se debe de hacer. Ahora, lo que no se debe de usar es la lengua para ser sectario. Es decir, para imponer, eso no se debe de hacer. Porque me imagino que habrá muchos chavales que tengan serias dificultades de aprendizaje, no digo ya en catalán, sino en las asignaturas que se imparten en catalán, serios aprendizajes. Es como si a mí en la universidad me hubieran dado derecho romano en inglés. Pues yo hoy no sería abogado, muy probablemente, sería otra cosa, pero abogado desde luego no. Entonces, esas cuestiones la administración las tiene que ver, pero efectivamente los profesores están atados de pies y manos, ¿no? Yo que tuve contacto con el profesorado de secundaria cuando era profe de la FP, pues me daba cuenta de muchas situaciones en las que los profesores teníamos serias dificultades para poder canalizar problemas que detectábamos en las aulas, ¿no? Y ya no te cuento el jefe de estudio ya sí que es, el pobre ya lo tiene hecho, en fin, lo tiene fatal, ¿no? Pero sí que es cierto que los profesores hay que darles herramientas para que puedan corregir estas cuestiones y no provocar sin necesidad ninguna un conflicto a niños donde no lo hay. Donde no existe, sobre todo a niños de lengua castellana. Yo entiendo que ahora, por ejemplo, que traemos a niños ucranianos, ¿qué dificultad mayúscula tiene un niño que viene de Ucrania que le pongan a hablar, o sea, le metan en una clase con otros 20 niños de habla castellana y le estén explicando matemáticas o le estén explicando naturales, no sé si hay, ¿no? Ahora es conocimiento del medio o no sé qué habrá. Es decir, es terrible. Entonces, entiendo que a ese niño que viene de Ucrania le dan apoyo. Estoy seguro de que le dan apoyo y si no se lo dan, se lo deben de dar. Y deben de ayudarle y de guiarle y de poner encima de la mesa cuantas necesidades académicas sean necesarias para que el niño pueda hacer y desarrollar sus funciones en la escuela. Claro, y es pues aquí exactamente lo mismo, en Cataluña exactamente igual. Es sustancial, nos decía, y ya, bueno, ahora le voy a... Si Juan Carlos quiere hacer algún comentario también sobre este asunto y si no, le dedicamos unos minutos a hablar de una cuestión antes de irnos. Nos contaba hace menos de un año nuestra buena amiga, ex embajadora de Polonia en Madrid, y muy mediática ella, que allí en Polonia habían recibido decenas de miles de refugiados, sobre todo mujeres y niños ucranianos que se habían empotrado en términos militares casi perfectamente en el sistema educativo porque las dos lenguas se parecen mucho, claro, el polaco y el ucraniano, ¿no? Incluso el ruso, ¿no? Y no habían... Son eslavas, evidentemente, y su alfabeto cirílico y tal. Pero claro, aquí es francamente complicado. No sé si quieres hacer algún comentario, Juan Carlos, acerca de este asunto muy rápido, y si no, hablamos tú y yo de una cuita que teníamos tú y yo guardada para los últimos minutos. El caso de estas niñas, pues en fin, pues dentro de esta locura lingüística y supremacista en la que vivimos. Bueno, yo solo le digo que el tema del bullying, pues que yo, a ver, yo cuando era un chaval en mi colegio y en el instituto de Entrevías, pues imagínense ustedes lo que había ahí. Eso no era bullying, era terrorismo académico. Pero precisamente por eso a lo mejor había menos tonterías que en otros centros de barrios acomodados. ¿Sabe usted cuál era lo que funcionaba ahí? Precisamente la justicia catalana. Era que los chavales se arreglaran las cosas entre ellos. Es decir, cuando... En mi tierra lo llamamos la justicia castellana. Catalana, sí, una buena hostia, eso se llama así, ¿no? Entonces, no, es que verdad, los acosos eran, o sea, al final, pues el chaval acosado, pues al final
pues ya un día se rebelaba y se liaba a hostias y a lo mejor terminaba con los ojos así y tal, pero al día siguiente... pero al día siguiente todo cambiaba. Ya no se volvían a meter con esa persona. El otro, o al revés, encima se volvía todo contra él. Yo es lo que he vivido y eso funcionaba. Claro, eso lo dices hoy, pero hombre, ese hombre que dice, no sé qué. Bueno, pues yo qué quieres que le diga. Todos tenemos alguna experiencia personal en ese. Muy rápidamente, Fernando, y que quiero comentar un tema con Juan Carlos. Bueno, antes de nada quería felicitar a una víctima casi una víctima del terrorismo. Se escapó de Henri Parot, de un funcionario de prisiones que se llama Juan, que milagrosamente pues su vida la salvó por décimas, ¿no? Se pudo escapar de ello. Y por supuesto saludar a todos los funcionarios de prisiones, entre los que se encuentran Paco y Eva también, que hacen una magnífica labor y que tan difícil lo tienen, ¿no? Y que evidentemente como todos ellos están en contra de esta reinserción, comillas, que está haciendo el gobierno de acercamiento de todos los presos, de los presos etarras y puesta en la calle de los mismos, ¿no? Mi saludo a Juan y desde luego también a Paco y Eva, funcionarios de prisiones. Bueno, pues mira, yo tengo uno en la familia también, que no sé si me estará viendo o me estará escuchando o no, José Carlos, que es un tío mío, pues aprovecho para saludar también a todos los funcionarios de prisiones, pues que son un colectivo esforzado, mal pagado, muy mal pagado y especialmente maltratado por la administración. Un cuerpo absolutamente imprescindible, con una labor muy dura y muy desagradable en muchos casos, muy compleja la que tiene que llevar a cabo. Don Juan Carlos Bermejo, hacía referencia, los minutos que nos quedan, idme poniendo la primera pantalla, porque lo iba yo recuperando mientras comentábamos esto. Ha hecho referencia a Roberto Centeno de pasada, porque con Roberto me gusta acotar las conversaciones a los asuntos... Perfecto, déjamelo puesto. Me gusta acotar las conversaciones a los asuntos que yo o nuestro equipo de producción, Ainara, Elena, pactan con él, ¿no? Y hacía referencia a un artículo que publica hoy Arcadi Espada en el diario El Mundo. Vamos a ver, yo que he sido el primero, que he sido crítico, bastante crítico con esta moción, pero oye, si no tengo las cosas comprobadas, pues no voy y las suelto. Roberto Centeno ha dicho que esto era, creo que ha dicho una mentira, una falsedad. ¿Qué dice hoy Arcadi Espada en El Mundo? Hay una columna de opinión, he sido yo en el apresuramiento, pero es la información del Mundo y me da igual porque la tesis es la misma. Tamames defendió renombrar Cataluña como nación catalana tras el 1 de octubre. Pasadme la pantalla. Bueno, ahí lo que se habla, no se lee muy bien, pero lo que se habla es de, se remonta la información y el artículo de Arcadi Espada se basa un poco también en eso. Al año 2014, Tamames tenía, siempre según Arcadi o el diario El Mundo, una buena relación tanto con Artur Mas, que debía ser en aquella época el presidente de la Generalidad, y con Mariano Rajoy, que era ya presidente del gobierno, y les ofreció Tamames una solución, siempre según El Mundo, para Cataluña, que es renombrar a la nación catalana, una administración tributaria propia, una mutualización de la deuda, que ahora va a decir Juan Carlos lo que es, una mutualización de la deuda, creo que con un límite de hasta un 4%, etcétera. Una serie de cosas que yo creo que tú quieres comentar, Juan Carlos, porque no estoy seguro de que los que conocéis a Tamames y conocéis todo lo que rodea estas cuestiones estéis seguros de su veracidad o su verosimilitud. Bueno, yo esto cuando lo he leído esta mañana, inmediatamente, pues tanto Roberto y yo nos hemos puesto a investigar cuál es el contexto de esta afirmación, ¿no? Y que no es casualidad que lo hayan publicado al día siguiente de registrarse la moción de censura. Lo primero que hay que decirle a los espectadores es que Tamames no es Vox. O sea, Tamames es un señor que coincide con los señores de Vox, coincide conmigo, que no soy de Vox tampoco, y coincide con los miembros de esta mesa y con millones de españoles en que la situación de España es muy jodida. Entonces, Vox ha aprovechado sus 35 diputados para firmar una moción de censura y ha, en mi opinión, un acto de generosidad poniendo a una persona que no es de Vox y que de ganar esa moción no va a presidir el gobierno en nombre de Vox, sino que lo que va a hacer es convocar elecciones, que es lo que le daría derecho al nuevo presidente del gobierno. Como gesto, insisto, de generosidad y para que nadie
piense que es el quítate tú que me pongo yo. Dicho esto, ¿qué hay de verdad en esto que se ha publicado esta mañana? Pues muy poco, muy poco. Esto son unas frases que además el propio Tamames escribió en el libro ¿Dónde vas, Cataluña? Quien conozca a Tamames sabe perfectamente que él es el principal enemigo de la disolución de España. Sí, a mí me ha extrañado mucho, pero bueno, yo no tengo tanta información. Y defendió la caja única. Sí. Vamos, o sea, es que además un comunista, no esta chusma de comunistas que tenemos ahora, sino un comunista de verdad jamás permitiría que se separara ni un centímetro cuadrado del territorio. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Espada, a ver si te enteras. Pero mira, voy rapidito lo único, eso sí te pido. Mira, lo de la creación de la agencia tributaria federal, no propia, federal, ¿sabes lo que significaría eso? Que así sabríamos todo lo que recauda Cataluña, cuánto se queda y cuánto cede, cosa que hoy no sabemos. Así que sí, mejor que haya una agencia tributaria federal. Arcadi. Mutualizar la deuda. Pero hombre, Arcadi, si eso ya existe. Vamos a ver, ¿tú quién crees que es el último garante de la deuda catalana? Si no pagan los catalanes la deuda, ¿quién la paga? El Ministerio de Hacienda. Nosotros, hombre, todos los españoles. Así que no vengas con rollos. La solidaridad interregional, lo que decía Tamames, es que Cataluña al menos debería dar el 4%. Hoy no llega a eso. Hoy se lo gastan en embajadas, entre otras cosas. Y por último, lo de la creación de la nación catalana. Lo que ha dicho Tamames siempre es que es una injusticia que la ley electoral en España le permita a partidos como a Esquerra o a Convergencia y Unió, con muchos menos votos, tener mucho más peso en el Congreso de los Diputados. Y lo que él dijo es que habría que aprovechar la situación esta de crisis que existía en Cataluña para, igual que se está llamando País Vasco, se le pudiera decir nación catalana, pero jamás pensando en que eso fuera un Estado-nación, porque él siempre ha estado en contra de los estados confederales y más aún de la independencia. Espada. Yo estoy completamente fuera de tiempo. Ya lo meto. Mañana, si queréis, seguimos hablando de esto. Yo, que he sido muy crítico, muy crítico, he dudado de la utilidad de este instrumento parlamentario, pero dicho lo cual, lo que acaba de decir Bermejo es palabra de Dios, porque también os digo otra cosa, y esto lo digo por dar la de cal un día y la de arena a otro. Ya me conocéis, que a estas alturas sabéis que me da, con todos los respetos, exactamente igual. Procuro ser siempre profesional, objetivo, independiente, pero no vale todo. No vale todo. Y en lo sustancial es lo que ha dicho Bermejo. ¿Por qué hoy? Coño, porque ayer la presentaron en el registro de la Cámara y, pues como es de cajón de madera de pino, no puedo más que decir amén. No soy quien para discutir Arcadi Espada, pero hombre, precisamente un comunista de los de antes, no de los de ahora, pues estar en contra o estar a favor de la disgregación de la nación española, pues os podéis haber inventado otro cuento, es decir, la moción saldrá mejor o saldrá peor, pero desde luego no será porque se vaya publicando basurilla en los días que quedan. Estoy completamente fuera de tiempo, he pasado 3 o 4 minutos. Os pido disculpas, sobre todo los compañeros